Bienvenidos al canal del Monito Plateado. En el vídeo de hoy vamos a abordar una cuestión crucial. ¿Estamos al borde de una recesión global? La economía está mostrando señales que son preocupantes y en este análisis te vamos a explicar 4 indicadores clave que podrían estar advirtiendo que una recesión ya está en marcha o está muy cerca. Si quieres entender cómo estos factores podrían impactar en tu vida personal y tus inversiones, no te tienes que perder este vídeo. Así que, vamos allá. En los últimos meses los mercados financieros han mostrado un comportamiento peculiar, que es el reflejo de un cambio de ciclo económico. Vamos a ver esto. Históricamente el mercado tiene 3 fases. Tiene la fase sana, que yo llamaría, que es cuando las buenas noticias son buenas noticias. La bolsa sube cuando hay buenas noticias y la bolsa baja cuando hay malas noticias porque indican que la economía se está debilitando. Luego se entra en una especie de fase de burbuja, que llamaría yo, que es cuando la bolsa sube cuando hay malas noticias y baja cuando hay buenas noticias. Esto puede parecer contradictorio, pero se debe a que en estos momentos donde hay burbuja, los mercados únicamente piensan en los tipos de interés. Quieren que las noticias económicas sean malas para que los bancos centrales sigan manteniendo los tipos de interés bajos y, por lo tanto, el crédito y el apalancamiento sea barato. Por último, cuando hay un cambio en la narrativa, hay un cambio de sesgo en los mercados financieros, es cuando finalmente las malas noticias se vuelven malas noticias y las buenas noticias son buenas noticias. Esto, a priori, podría ser visto como algo positivo, porque los mercados han vuelto a su estado natural de valorar lo bueno como bueno para la economía y lo malo como malo para la economía. Pero cuando se viene desde el sesgo de que malas noticias son buenas noticias, quiere decir que estamos cerca de la recesión, porque lo que quiere decir es que al igual nos hemos pasado mucho con las subidas, hemos subido mucho y estamos en burbuja, y entonces la degradación del mercado laboral, del mercado del consumidor y del mercado del crédito nos va a llevar de cabeza a una recesión. En un escenario así, para saber dictaminar si realmente nos estamos acercando a una recesión o no, deberíamos ser capaces de identificar 4 indicadores clave que nos dirán si realmente estamos cerca de una recesión o no estamos cerca de una recesión, y si este cambio en la narrativa nos va a llevar directos a una depresión de precios o si vamos a volver a un mercado alcista y un mercado sano, donde las buenas noticias son buenas noticias para la economía y las malas noticias son malas noticias, pero como que el mercado podría llegar a estar saneado, digamos de alguna manera, pues podríamos experimentar subidas en los siguientes años. Si por el contrario las malas noticias van a prevalecer durante los siguientes meses, deberíamos esperar recesión o incluso depresión. Entonces, vamos a ver cuáles son estos 4 indicadores que tenemos que tener muy alerta. Y esto es muy importante porque no solo afecta a las inversiones, también afecta a vuestra vida personal. Si tenéis proyectos o tenéis que pedir créditos o tenéis cargas económicas muy grandes ahora mismo, esta información os interesa. Tenemos que saber dilucidar entre si estamos al borde de una recesión o no. Vamos a analizar estos indicadores. Los 4 indicadores que vamos a analizar son cómo está de fuerte o débil el consumidor. En segundo término, cómo está el mercado laboral. El tercer indicador sería cómo está de fuerte o débil el mercado del petróleo y la energía. Y por último, ¿qué va a suceder con los tipos de interés? Vamos a ver cómo está el estado del consumidor, especialmente en Estados Unidos, ¿vale? El consumo en los hogares es un indicador vital de la salud económica de cualquier estado, ¿vale? Sobre todo en Estados Unidos, porque pensad que el consumo de servicios en Estados Unidos representa el 70% del PIB. Entonces, el primer indicador que estamos viendo aquí es el indicador de cuál es la confianza del consumidor en Estados Unidos. Si os fijáis bien en este gráfico, ¿vale? Este gráfico es de 10 años. Si nos fijamos bien en este gráfico, el consumidor está en uno de los niveles más bajos de los últimos 10 años. ¿Vale? Ha estado más bajo aquí a finales de 2023. Ahora parece que se ha estado recuperando, ¿vale? Pero, fijaros bien que parece que el consumidor está perdiendo la confianza en la economía de Estados Unidos. Otro tema que podemos ver con el consumo es el gráfico este, por cierto, muy bueno, la página web esta, que se llama Sectors SPDR,
¿vale? .com, que básicamente nos hace un análisis de cuáles son los sectores de Estados Unidos, es un mapa de calor, digamos, ¿vale? Que nos está indicando cuáles son las subidas o bajadas que experimentan los diferentes sectores y empresas, si entráramos aquí en cada una de ellas, ¿vale? Dentro de Estados Unidos. Aquí es importante que nos fijemos en estas dos partes de aquí, ¿vale? En lo que se llama el consumo discrecional, que son los lujos, todo aquello que no necesitamos realmente para vivir cada día, y luego tenemos el sector de consumo de staples o de estantería, que se llama, que esto es lo que realmente necesitamos para vivir, ¿vale? La compra del Mercadona. Y esto sería la compra de iPhones, Tesla, que me voy de vacaciones con Booking, o sea, son un poco lujos, ¿vale? ¿Qué es importante? Aquí lo que es importante es ver la descorrelación que puede llegar a darse entre el consumo discrecional y el consumo de estantería. ¿Por qué? Porque si las familias empiezan a verse en apuros, ¿qué es lo primero que se van a quitar? Lo que sería el consumo discrecional. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, aquí estamos viendo el retorno a un mes, ¿vale? Pero claro, si ponemos el retorno a 3 meses, fijaros bien que el retorno a 3 meses, bueno, no está tan mal. Tenemos un 3%, el consumo de estantería. Esto es un mercado muy poco volátil, ¿vale? Por ejemplo, los Danone, ¿no? Si compramos Danone, pues no nos vamos a volver locos porque la economía esté bien y tampoco nos vamos a volver locos porque la economía está mal. A lo mejor nos vamos a comprar una marca blanca, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que nos vamos a quitar de comprarnos un iPhone. Entonces, aquí está ganando un 3, aquí está ganando un 2,71 en los últimos 3 meses. Si vamos a ver los últimos 6 meses, aquí lo vemos. Fijaros bien como el consumo discrecional tiene una subida del 2,3 y el consumo de estantería un 9,8. Lo que está sucediendo aquí es que el consumo discrecional está bajando, ¿vale? Con respecto al consumo de estantería. El consumo de estantería se tiene que mantener. También podría ser que este más 9,8 se viera más afectado por la inflación, porque la inflación que está presionando los precios de los productos básicos, es decir, cuando vamos al supermercado el bote de lentejas nos vale un 100% más que hace 2 años, pues evidentemente esto impacta en el consumo de estantería. ¿Y de dónde estamos sacando el dinero? Estamos sacando el dinero del consumo discrecional. ¿Dónde está la señal de alerta? Según mi criterio, si la gráfica a un mes, a 3 meses y a 6 meses está invertida, es decir, el consumo discrecional es inferior a un mes que el Staples y también es inferior a 3 meses en discrecional que Staples y también es inferior a 6 meses que el Staples, yo lo daría como que el indicador está activado. Quiere decir que el consumidor de Estados Unidos está débil. ¿Se está dando esto ahora mismo? No, porque en un mes sí que está invertido, en 6 meses, ya lo habéis visto, sí que está invertido, lo estamos viendo aquí, pero en 3 meses no está invertido todavía. Entonces hay que echarle un vistazo. Por cierto, está muy cerca de estar invertido, ¿eh? Solo se llevan un 0,3%. En el momento en el que estos tres indicadores se inviertan, es decir, a un mes, corto plazo, medio plazo y largo plazo, para una economía para saber si estamos en recesión o no, o estamos entrando en recesión, cuando se inviertan los tres, nos estaría dando el primer indicador, que es la fuerza del consumidor en Estados Unidos está débil. La respuesta a esta pregunta sería sí. Bueno, estamos viendo aquí el Unemployment Rate de Estados Unidos, que es la tasa de desempleo de Estados Unidos. Por cierto, que ya vemos que esto está subiendo, está en el 4,3 ahora mismo. ¿De acuerdo? Esto es importante. El aumento del desempleo en el mercado laboral es otro indicador clave de la salud económica. Aunque la tasa de desempleo en Estados Unidos se sitúa actualmente en un 4,3, ha mostrado un aumento sostenido los últimos 3 meses. Y este aumento ha activado una regla que es muy conocida en Estados Unidos, que se llama la regla de SAM. Es un indicador que suele anticipar recesiones. La regla de SAM se activa cuando la tasa de desempleo promedio de 3 meses aumenta medio punto porcentual o más en comparación con su mínimo reciente en los últimos 12 meses. Históricamente, cada vez que esta regla se ha activado, la economía ha entrado en recesión en un periodo de 6 a 12 meses. Entonces, si el desempleo sigue aumentando, podríamos estar ante una confirmación que la regla de SAM se está cumpliendo. Es esta subida que estamos viendo aquí. Si sigue subiendo, especialmente si subiera por encima del 5% del desempleo, cuidado, sería la segunda activación de la señal. El tercer indicador que vamos a ver hoy es el mercado de petróleo. El mercado de petróleo es muy importante porque petróleo es igual a energía. Entonces, cuando el mercado se debilita, los consumidores también ahorran en energía. Por lo tanto, viajan menos,
gastan menos en coche, en irse de aquí para allí, también intentan ahorrar recursos en energía, electricidad, que al final es el indicador, es decir, el petróleo es el que nos va a decir si realmente estamos débiles o no. El petróleo va muy pegado al ciclo económico también, es igual que el cobre, va muy pegado, ¿de acuerdo? Entonces, al ciclo económico del consumo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la señal que yo vería peligrosa en el sentido de cuidado que se está activando la señal del petróleo? Fijaos, este gráfico viene, aquí tenemos 2024. Para mí la señal peligrosa sería si el petróleo perdiera la zona esta de 70. Cuidado porque la cotización del petróleo también se ve afectada por otros muchos aspectos, como pueden ser, por ejemplo, la tensión geopolítica, que está alta, y a lo mejor en realidad si no existieran los factores geopolíticos, el petróleo estaría más bien en la zona de 65. ¿Vale? También hay que tener en cuenta que es un mercado que está muy manipulado, pero evidentemente si el consumo está bajo y digamos que el consumidor no está consumiendo, intenta reducir gastos en petróleo y energía, el petróleo no le quedará otra que caer. Cuidado si el petróleo pierde la zona de 70, sería otra activación de la señal de que podríamos estar entrando en recesión. Y finalmente el cuarto indicador que tenemos que tener en cuenta son los tipos de interés. ¿Por qué? Porque se podría iniciar lo que es el cambio de ciclo en bajadas de tipos de interés. ¿De acuerdo? Entonces, las decisiones de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés son un indicador crucial de la dirección futura de la economía. Tenéis que pensar una cosa, la Reserva Federal no baja los tipos de interés porque quiera bajarlos, baja los tipos de interés porque tiene que bajarlos. Y a la vista, el gráfico que estamos viendo. Fijaos bien, esto es la tasa de tipo de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Siempre que se han producido bajadas de tipos de interés, esta zona gris de aquí indica recesión. Esta es la burbuja de las .com. La gran crisis financiera del año 2008. La crisis del COVID. ¿Vale? Cuando la Reserva Federal baja los tipos de interés, no lo hace porque quiera, lo hace porque tiene que bajarlos, porque se ha dado cuenta, ellos tienen datos que le están indicando que la economía se está enfriando. ¿Qué creéis que va a pasar ahora en septiembre? Está claro que van a bajar los tipos, de hecho, están abriendo la puerta a bajada de tipos. Y con esto vamos a ir por un dato muy importante. La semana que viene creo que es la reunión de Jackson Hole. En la reunión de Jackson Hole es cuando la Reserva Federal explica muy bien cuál es la hoja de ruta acerca de lo que van a hacer con los tipos de interés. Si la Reserva Federal confirma que va a haber bajadas de tipos de interés a partir de septiembre, podríamos estar al borde de una zona gris, es decir, de una recesión que se nos podría dar quizá a principio de 2025, es muy probable. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante para vuestra propia economía. Si tenéis proyectos, tenéis deudas, mi consejo personal es la cosa no pinta bien. No soy una persona que os quiera alertar porque sí, yo lo estoy experimentando en mi propio ambiente laboral. La cosa se está enfriando y se nota mucho. Y yo creo que muchas personas, de hecho en el canal hay muchas personas que lo han estado comentando últimamente. Había personas que decían que en Alicante, o me parece que era en la Comunidad Valenciana, decían que no se veía tanto movimiento de personas. Entonces, este es un mensaje de advertencia y de reflexión para la audiencia. Si tenéis proyectos, yo creo que ahora es el momento de esperar, de ser cautos, es el momento de ahorrar, es el momento de no meterse en líos. Si queréis montar un negocio, a lo mejor no es el mejor momento. Si os queréis meter en un crédito muy grande, quizá no es el mejor momento. Una llamada a la cautela, porque tiene pinta de que la cosa no está bien, ¿vale? Tiene pinta, porque aunque estemos constantemente mirando los datos de Estados Unidos, Europa es un títere que va detrás de Estados Unidos. Entonces, un poco llamada a la cautela. Evidentemente, cada uno tiene su situación, ¿vale? A lo mejor tenéis unos trabajos que están muy bien pagados y que tienen mucha proyección y que no vais a entrar en recesión. Genial, me parece genial. Este vídeo quizá no es el más apropiado para vosotros, pero para otras personas que están pensando en meterse en fregados y no lo tienen claro, ¿vale? En meterse en deudas, en montar un negocio o una hipoteca súper grande o comprarse un coche de lujo, quizá ahora no es el momento. Hombre, si se acaba de tocar la lotería, pues sí, ¿no? Pero quizá ahora no es el mejor momento. Quizá ahora es el momento más de intentar hacer caja de resistencia, de no meterse en líos y estar un poco a la espera de a ver lo que pasa. Yo me esperaría al menos 6 meses a ver cómo evoluciona. También pensad una cosa, estos datos no suelen ser inmediatos, no hay una bajada de tipos y al momento hay una recesión, sino que como podéis ver aquí se suelen dar algunos meses,
¿vale? Antes de que empiece la recesión. A lo mejor se pueden dar 4, 5, 6 meses antes de que empiece la recesión. Pero también pénsate una cosa. Cuando las malas noticias se convierten en malas noticias, ¿vale? Que es lo que estábamos hablando del cambio de ciclo, se dan de golpe, ¿vale? El mercado constantemente empieza a recibir malas noticias, y el cambio se da de golpe, ¿vale? Entonces el cambio de ciclo se da de golpes cuando realmente el mercado cae a plomo, porque recibe tantos inputs de tantas malas noticias, que si despidos, que si el consumidor está débil, que si ya no se consume energía, que si empiezan a hacer crash los bancos, etcétera, etcétera. Empieza a recibir tantas malas noticias que el mercado cae de golpe y cae a plomo. Recordad que subimos en la bolsa, subimos en escalera y bajamos en ascensor. Esto es así, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Dadme like al vídeo si os ha gustado, por favor, y suscribiros al canal porque voy a seguir trayendo análisis económicos, voy a seguir hablando de monedas y también me podéis pedir temas en los comentarios, que estaré encantado de leerme vuestros comentarios. El monito plateado se despide de vosotros. Hasta la próxima.